Hola, ¿qué tal? Te saluda Eli, el día de hoy acompañándote con un tema de biología. Imagínate cómo ha cambiado esta dinámica social en donde en épocas de antaño las familias tendían a tener bastantes hijos, ¿cierto? En un núcleo familiar a veces se estructuraba de los dos padres, pero habitualmente teníamos bastantes o había bastantes hermanos. Te preguntarás por qué razón. Ya no ocurre lo mismo. Hoy en día, pues debido al ritmo de vida, debido a las actividades diarias, pues las familias comienzan a reducirse. ¿Te has dado cuenta de este aspecto? Pues de no ser así, vamos a analizar qué ocurre con esta dinámica de crecimiento. Vamos a hablar acerca de cuántas maneras pueden crecer las poblaciones. En términos biológicos, recordemos que una población se refiere a un grupo de organismos que pertenecen a la misma especie y comparten un área geográfica que está limitada. Vamos a ver, pues las tasas de crecimiento poblacional tienen varios aspectos a analizarse y tienen varios factores que limitan o aceleran su crecimiento. Hemos aprendido que en realidad va a haber poblaciones que es muy lento este avance, este crecimiento, y hay otras que pese a que es acelerado, llega a un punto en el cual se limita el asunto de este crecimiento. De no ser así, tendríamos una aceleración a lo mejor en la población de alguna especie, y esto conllevaría a que ésta termine los recursos y el hábitat en la cual se desempeña. Por ello es importante que analicemos qué factores intervienen en este crecimiento y por qué razón no todas las poblaciones crecen en la misma medida. ¿Qué va a pasar? Pues habitualmente tiene mucho que ver con la dinámica de la población. Cómo está estructurado su medio físico, esa suma de los factores que participan en su ecosistema, todos los medios inertes y también los organismos con los cuales se está relacionando. Hay territorios que son compartidos, hay poblaciones que tienden a distribuirse de tal forma que tengan que compartir no solo el área geográfica, sino que además los recursos tienen que ser para varios de ellos. De hecho, tienen una interdependencia en donde de alguna forma se nutren a través de ellos mismos o bien requieren de algunos otros organismos para llevar a cabo sus procesos nutricionales. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este aspecto? Habitualmente tenemos muchas expresiones algebraicas que nos van a denotar cómo calcular ese crecimiento. En términos prácticos, nosotros podemos hablar que existe un cociente que nos puede generar lo que es el cálculo para el crecimiento poblacional. Ese cociente se refiere a la tasa de crecimiento de la población en un determinado momento. Si recuerdas lo que son las diferenciales, seguramente esto te tiene o tienes la idea de qué estamos hablando. Vamos a hablar de cuántos individuos hay, o la tasa de crecimiento, cómo se va a generar a partir de una expresión matemática que nos puede dar el dato. Tenemos habitualmente expresiones diversas, sin embargo, pues la intención es la misma. Estamos diciendo que nuestra dinámica de población, la ecuación general para este crecimiento y esta situación de dinámica poblacional, cómo se va desempeñando, cómo se va estructurando, cuántos organismos pertenecen a ella, nos habla de este cociente, de lo que sería el número de pobladores con respecto al tiempo. Estamos hablando un poquito de las diferenciales, pero a final de cuentas, pues lo interesante de este asunto no es tanto el gradiente que logras. Lo interesante del asunto es que percibas cómo tienen que ver factores temporales, factores también de suministro, de cantidad de nutrientes, de cuestiones climáticas. Todas estas circunstancias permiten que se pueda cuantificar a partir de ciertas expresiones matemáticas. En este caso, pues hablábamos de lo que es una ecuación general. La puedes encontrar a lo mejor con otras literales, sin embargo, lo importante es que analices que hay parámetros que participan en ella. Ahora, tenemos dos tipos de crecimiento, o habitualmente vamos a hablar de dos tipos de crecimiento de estas dinámicas poblacionales, de cómo se relacionan, cómo se desarrollan y sobre todo cuáles son los mecanismos de reproducción. Tiene mucho que ver desde este punto con qué facilidad les permite la situación reproductiva tener descendencia, asumir o tener mayor cantidad de organismos, pero estamos hablando que puede ser de tipo exponencial. Por ejemplo, si habrás analizado en algún momento lo que es la circunstancia de una bacteria, ¿qué ocurre con estos organismos? Pues tienen una capacidad tremenda
para poder reproducirse. Ello lleva a elevar en los primeros instantes de vida de una bacteria, a elevar la cantidad de estas. Entonces, eso estamos hablando que es un crecimiento exponencial. Cuando hablamos de un crecimiento exponencial, estamos diciendo que frecuentemente se va a presentar una sección curva. Ahorita vamos a hablar respecto a lo que son las gráficas. Entonces, me dice que esto tiene mucho que ver con la disposición de recursos. Caso de las bacterias, no requieren de gran cantidad de materia ni de energía, entonces les es muy fácil multiplicarse. También hablamos de lo que es, ya mencionábamos, como estamos hablando de que es exponencial, habitualmente los exponentes o la situación exponencial nos implica a tener una literal que nos esté indicando que hay un exponente habitualmente cuadrático. Es decir, si tú tienes una bacteria, pues después pasa el tiempo, esto tiene mucho que ver con el tiempo, ¿qué va a ocurrir? Se va a multiplicar de tal forma que a partir de una bacteria después puedas tener 10, después 100, después 1000. Entonces, este movimiento es precisamente de tipo exponencial, nos está implicando, nos está indicando que va a tener una función probablemente cuadrática. Ahora, decíamos, la forma habitual pues es una especie de J, ¿sí? Que sabemos que pues está hablando de un término cuadrático. Ahora, debido a la forma de reproducirse de las bacterias, es muy fácil su reproducción. Habitualmente es por fisión binaria. ¿Qué sucede? A partir de una se duplican, luego esas dos se vuelven a duplicar, las que proceden se vuelven a duplicar, entonces tenemos una forma acelerada de lo que sería la reproducción. Esto se le llama potencial biótico, tienen esa capacidad de poder reproducirse, replicarse de forma muy fácil. También decíamos, en estas circunstancias de la ecuación general pues podemos calcular o determinar de forma muy aproximada y acertada lo que sería el asunto de cómo crece una población. Decíamos, el caso de la exponencial, pues una característica son las bacterias. Ahora, también tenemos una especie o una forma en la cual podemos cuantificar un crecimiento llamado crecimiento logístico. Este es más común, es uno de los que se lleva a cabo o el que sería más típico de las especies. ¿Qué ocurre en este tipo de crecimiento? Pues la gráfica nos revela que hay otro tipo de comportamiento. Y ese tipo de comportamiento se refiere o tiene mucho que ver con los factores que están relacionados con lo que sería la tasa reproductiva de una especie en particular. Ahí se va a poder cuantificar lo que es la capacidad de carga, qué tanto tenemos de insumos para que esta población pueda reproducirse y pueda generar mayor cantidad de individuos. Habitualmente, la forma típica de este tipo de crecimiento es de una S, a diferencia de la exponencial, que ya decíamos que habitualmente va a ser esta su forma. Si recuerdas un poquito el asunto de las matemáticas, esto me denota una función exponencial. Esto tiene más que ver con una función lineal, pero que tiene ciertas variantes. Tiene ciertas variantes dependiendo de aspectos como lo es la abundancia de lo que serían los recursos y también dependiendo de cuánto tiempo estemos hablando. Hay factores a lo mejor estacionales que les permiten ser mejor o tener mayor a lo mejor alimento, tener a lo mejor más recursos, y eso puede o tiene que ver a lo mejor con la situación de la estación del año. Recordemos que hay especies que tienen un lapso en el ciclo anual en donde se presenta con mayor frecuencia su tasa de fertilidad, en donde se puede realizar lo que sería mayor reproducción. Entonces tiene mucho que ver con este aspecto. Ya decíamos la forma de S de la gráfica. También hay factores que tienden en cierto momento a desacelerar ese crecimiento. Por eso mencionábamos este aspecto que es fundamental. Ahora, esa situación de recursos limitados, esa situación de tasa reproductiva limitada, eso llega a estabilizar lo que son la cantidad de población. Existe un periodo en el cual a lo mejor hay escasez de alimento y esto lleva a la población, a cierto sector, a perder la vida. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Son mecanismos de compensación, son mecanismos en los cuales se va a nivelar la población y de esta forma se va a impedir que crezca de forma acelerada. Lo mismo ocurre con la exponencial. Hay mecanismos en los cuales también limita el crecimiento y de esta forma se logra un control, un equilibrio ecológico. Entonces, un ejemplo muy práctico de esta situación de los crecimientos pueden ser también las levaduras. Recordemos que en este caso, ellos son organismos típicos
de la respiración anaerobia. No requieren oxígeno y aún así se pueden reproducir. Ahora, ¿qué factores pueden determinar la capacidad de carga? Nosotros ya decíamos que los factores pueden ser de tipo, pues ya eran suministros, a lo mejor la cantidad de recursos. Entonces, en términos pues generales, pues serían los suministros, los recursos, también tiene mucho que ver el hábitat. Entonces, hay organismos que son más complejos, ¿sí? Hay organismos que decíamos que les es muy fácil la situación de la reproducción, les es muy fácil, y hay otros que tienen cierta resistencia o es un poco más lento este asunto del crecimiento. Son dos circunstancias que tienen que mediarse respecto a lo que sería la cantidad de población existente. Entonces, finalmente, estamos hablando de que hay factores que pueden intervenir en este crecimiento. Uno de los factores más habituales, lo tenemos aquí, puede ser el suministro de agua. Hay organismos, ahora, esto puede ser productivo o puede haber organismos que requieran de mayor cantidad o menor cantidad de agua. Aquí debemos hacer esa aclaración. Hay organismos que si se les excede el agua o hay un ambiente en el cual está excedido el agua, pues prácticamente estamos diciendo que no podríamos llevar a cabo lo que sería la generación de más población. Entonces, a algunos les hace falta el agua, a otros los perjudica el agua. Tendríamos que analizar que estos dos factores intervienen directamente en lo que sería la situación poblacional. Otro también es la luz solar. Volvemos a insistir, organismos a los cuales les es benéfica y organismos a los cuales no les es necesaria la luz. Al contrario, la luz o el exceso de esta puede dañar lo que sería su tasa de población. Respecto a los nutrientes, pues ahí sí es necesario pues hacer la aclaración. Todos los organismos requieren cantidad de nutrientes y esta sí es viable para todos los aspectos. Los nutrientes, la escasez de esta nos puede llevar a que una población se reduzca. Atención a ello. Y también el espacio, hay muchas poblaciones, hay muchas especies que debido a la limitada zona geográfica en la cual están ubicados, esto lleva consigo lo que es una escasez de recursos, de suministros. ¿Y qué va a ocurrir? Pues también se desacelera su crecimiento por falta de recursos debido a ese espacio geográfico. Ahora, dentro de este asunto de las especies, en particular los animales, hacen uso de recursos tales como los que tenemos en pantalla para su crecimiento, el alimento fundamental. Es fundamental este aspecto, ¿por qué razón? Porque son los nutrientes que requieren para llevar a cabo sus funciones vitales. También hablamos de lo que es el suministro de agua. En el caso de los animales es fundamental, porque ya mencionábamos que es un biocatalizador. Debido a este asunto, pues es muy importante analizar la importancia para sus procesos biológicos, para sus procesos vitales. En cuanto a las circunstancias del refugio, las especies algunas viven amenazadas, por eso es necesario que tengan esa parte en la cual sea una zona en la que estén protegidos para poder desarrollar su sistema de vida. Ahora, hay especies que requieren de un espacio que está relacionado con lo que es la anidación. En la época que quieren o requieren ya reproducirse, requerirán un espacio típico para llevar a cabo este proceso. Y dentro de lo que es la situación de la competencia, hay especies que se ven amenazadas porque son acechadas por depredadores o bien entre lo que son las circunstancias de los consumidores se presenta la competencia. Esta competencia pues obviamente tiene o conlleva el hecho de que podamos eliminar una especie o bien darle la circunstancia de potencialidad a otra. Aquí juega mucho que ver la situación de la adaptación y de la supervivencia. Y finalmente lo que es la acumulación de desechos. Esa acumulación de desechos, a final de cuentas, ya habíamos dicho que mediante los descomponedores en una red trófica va a reintegrar al suelo las sustancias que le permitan a los productores volver a estar presentes y activar nuevamente este ciclo. Pues prácticamente esta ha sido mi participación. Nos vemos hasta la próxima.